Bueno, buenas noches, chicos y chicas. Eh, la clase de hoy es producto o parte de este encadenamiento de los contenidos que hemos visto en las semanas anteriores, desde el imperialismo, la Primera Guerra, la caída de Wall Street, la Segunda Guerra, y ahora llegamos a la década de los 60. Una década en la que el mundo cambia completamente en cuanto a la forma en la que empieza a pensar la gente, y cuando me refiero a la gente, específicamente la gente joven. En la década de los 60, que de hecho es muy posible que muchos de ustedes hayan escuchado hablar de muchísimas cosas de las que vamos a hablar ahorita, porque son cosas de que están relativamente recientes en la historia, unos 60 años para atrás, y aparte de eso, o sea, tuvieron una repercusión muy grande, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de la contracultura de la década de los 60. ¿Qué significa una contracultura? Entonces, vamos a partir de lo básico. ¿Qué es cultura? Cultura, o la definición que ustedes deberían de manejar para poder agarrarse con cualquiera en cuanto a definir o poder hablar de qué es cultura. Cultura es cualquier cosa que haga el ser humano. Quiénes, cuántos y de qué formas, no importa. Cualquier cosa que hagan es cultura. Entonces, si yo decido con un grupo de amigos empezar a rayar la calle con tiza y estamos haciendo un mural, eso es cultura. Si decidimos ir a ver una película de Marvel, es cultura. Si decidimos ir a ver una película independiente de Checoslovaquia, que está solo en checoslovaco y lo que están son solo las imágenes, también es cultura. Desde el reggaetón es cultura hasta la música clásica es cultura. Cualquier cosa que haga el ser humano es cultura. ¿Cuál es la diferencia y por qué es importante tener claro que es una contracultura? Hay culturas aceptadas o hay culturas que el Estado o la misma sociedad acepta como normales. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica, una cultura normal o una cultura aceptada de forma más tradicional, tal vez, y pues es esto, ¿verdad? Que nosotros conocemos como tradicional. Eh, Ir al cine o las balas que se van poniendo de moda, ¿verdad? Todas estas cosas que se van poniendo de moda, ciertas bandas de música. Entonces, bueno, en los 80s, tal vez, bueno, tal vez Marisol, que es como más de la edad, o los papás de algunos de ustedes, que en los 90s, 80s, nada más en los 80s, que Chiqui Chiqui, Canchis Canchis y todas estas músicas de Costa Rica o de bandas costarricenses que eran las que estaban de moda. Todo eso es cultura. Ahora, la cultura hegemónica o la cultura más tradicional, bueno, es la que tiene que ver más con lo urbano, desde el rap, el reggaetón, el reggae. Hace unos años, tal vez ustedes estaban muy, muy chiquillos, bueno, algunos, no sé si recuerdan que estuvo de moda el dancehall y el pasapasa y otros distintos tipos de reggae. En los 90s estuvo muy de moda la electrónica y así, o sea, en cuanto a términos musicales. En los 60s sucede algo que rompe con lo que estaba de moda en esa época. Por eso se le llama contracultura, porque va en contra de lo que el status quo, que el status quo es todo lo que está pasando, como tiene que pasar. Vamos a ver quién me pregunta. Hola, Frini, presente, bienvenida. Sí, la contracultura es cualquier cosa que va en contra del sistema, ese status quo, que el status quo, como les digo, es las cosas como son, no pueden cambiar. Entonces, por ejemplo, alguien que diga, no, es que las cosas eran mejor antes, está apelando al status quo, que las cosas no tienen por qué cambiar. Entonces, en cuanto a la contracultura, es un grupo de jóvenes, porque está impulsado por gente joven, que nacen o son producto de un fenómeno antisistema. ¿Qué significa esto? Que van contra el Estado, que van contra las reglas que tienen, eh, que están jugándose y que van a surgir dentro del marco de la Guerra Fría, ¿verdad? Este conflicto que hemos hablado en clases anteriores entre Estados Unidos y la y el y Reino Unido, entre la Unión Soviética, perdón, y respondiendo directamente a dos puntos globales en el planeta, Estados Unidos y Reino Unido. ¿Por qué Estados Unidos y Reino Unido? Porque son los dos países que económicamente se siguen manejando como potencias, pese a que la Unión Soviética también está ahí en el poder. Este movimiento de contracultura tiene que ver directamente con Estados Unidos y Reino Unido o Inglaterra o Gran Bretaña. Y ahorita vamos a ver específicamente ejemplos de por qué ambos,
ambos lugares, ¿verdad? Y que eso tiene que ver también en la influencia que tienen con el resto de lugares, directamente Estados Unidos con América Latina y Reino Unido con el resto de Europa. Otra causa o otra característica que va a tener la contracultura de la década de los 60 es una juventud o un grupo social joven que no quiere ir a la guerra. Entonces, en Estados Unidos, en la década de los 60, finales de los 50, hay un conflicto en Vietnam, conflicto en el marco de la Guerra Fría, en el que Estados Unidos está enlistando a la gente joven para que vaya a combatir y la gente joven no quiere ir a combatir porque están muy cómodos en las casas, porque tienen sus amigos, tienen otras necesidades, no creen que la guerra sea la solución y entonces van a oponerse a la guerra de Vietnam. Y ahorita vamos a ver que este grupo en realidad es muy conocido y que se ha tergiversado tal vez como sus ideas en cuanto a este proceso, pero bueno, ahorita les explico un poco más de eso. Otra segunda característica o hecho a resaltar de la contracultura de los 60, el empoderamiento femenino. Es, si bien durante la historia siempre han habido movimientos de mujeres en mayor o menor medida que están buscando igualdad de derechos o que se les reconozca de forma equitativa en la sociedad, en los 60 hay un empoderamiento en el que las mujeres empiezan a decir ya fue suficiente de tener este rol metidas en la casa, en la que no pueden responder, en las que no tienen derecho a votar, que no tienen derecho a elegir, que no toman decisiones sobre su cuerpo. Bueno, en los 60 el empoderamiento femenino es un tema real y por lo tanto el tema de la igualdad social que va a englobar dentro de esta idea de igualdad a mujeres empoderándose y los grupos negros dentro de Estados Unidos especialmente que van a buscar eh, que se rompa con estas legislaciones que habían en Estados Unidos para segregar a los negros. Entonces, por ejemplo, la gente negra en Estados Unidos no se podía montar en el mismo lado del bus en el que se sentaba la gente blanca, por ejemplo. Tenían que sentarse atrás. Si un blanco estaba hablando, un negro no podía hablar. Y eso no era como que socialmente estaba mal visto, legalmente estaba castigado, porque estaban en un rol eh, inferior. Eso tiene un nombre de una ley, pero se me olvida cuál es el nombre. Pero bueno, es esta idea, ¿verdad?, de que los negros tienen menos derechos que los blancos. Y en los 60 aparece una figura muy importante para la lucha por los derechos de los, bueno, dos figuras muy importantes para la lucha de los derechos de los negros, que va a ser Malcolm X y Martin Luther King, que de fijo se lo han escuchado. Y por último, y tal vez el tema que menos se habla de esta época o se ve como con naturalidad, el tema de la sexualidad. Hay un despertar de la sexualidad en la gente, es, de nuevo, principalmente la gente joven, que deja de entender la sexualidad en términos meramente reproductivos. Entonces ya no solo van a tener relaciones para procrearse y tener familia, sino también van a empezar a tener relaciones por un tema de placer, por un tema del deseo, por un tema de explorarse como individuos. Todo este conjunto de esas 5 características que les acabo de decir, o esas 5 condiciones, van a convertir a la década de los 60 en una década bastante alocada, literalmente alocada, y bueno, vamos a ir viendo, vamos a desmenuzar esto que les acabo de comentar. El contexto histórico, para comprender qué es lo que está pasando y por qué está pasando esto. Todo lo que les dije, ¿verdad? Hay un guerra de Vietnam, la gente viene saliendo, o Estados Unidos e Inglaterra vienen saliendo de 2 guerras mundiales que las golpearon bastante. Estados Unidos como un gran ganador, lo que lo convierte en un país que está próspero. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos queda económicamente muy bien posicionada y por lo tanto sus habitantes empiezan a tener condiciones de vida mucho mejores que las que tenían antes, con mejores trabajos, con mejores sueldos. Estados Unidos se vuelve cada vez más rico y por lo tanto empiezan a expandir las familias. ¿Por qué? Porque pueden tener muchos hijos y pueden mantenerlos. A esta época o esta situación específica de hay prosperidad, vamos a tener muchos hijos, lo vamos a conocer como el baby boom. No sé si ustedes han escuchado un término que se utiliza ahorita para referirse a la gente vieja o a la gente que es bastante mayor que nosotros, que le dicen boomers. Boomers viene de este baby boom y los boomers son los hijos de la gente que se reprodujo durante el baby boom. El baby boom significa que hay una explosión de bebés
y la población a partir de la década de 1950 empieza a crecer escalonadamente hasta lo que tenemos en el presente. Ahorita hay una reducción bastante considerable en términos reproductivos, pero bueno, desde los 50 se viene arrastrando. Otro contexto histórico. El arte, especialmente la música, empiezan a permear en lo que la gente estaba pensando. Entonces, si nosotros nos vamos a la música de los 50, de los 40, de los 30, mucha de esa música es instrumental. El jazz, el blues, que no tienen una letra. Luego empieza a haber letra, pero las canciones, por lo general, van a estar relacionadas con el amor, con temas muy cotidianos, muy light, digamos, en términos de crítica social o cualquier cosa que ahorita es como más común escuchar en todos los géneros artísticos, desde el cine, la pintura, el arte. Bueno, para esta época, la música empieza a cambiar y empieza a meter un montón de temas sociales. Entonces la gente, para poder enterarse de las cosas, aparte de poder ver noticias o hablar con la gente, en las canciones, en la música, en lo que los artistas están diciendo, hay contenido importante, lo que cambia la mentalidad de la juventud. Y otra característica, otro que es parte del contexto y lo que explica este choque generacional entre mis papás, ubicándonos en esta época, ahora mis papás, que vienen saliendo de periodos de guerra, que ahora viven un periodo muy próspero y que se han preocupado por demasiados años de que la familia, este discurso que nos echaron a todos, ¿verdad? De que la familia tiene que prosperar y que uno tiene que salir de adelante porque cuesta mucho y demás. Bueno, es porque eso fue lo que nuestras generaciones anteriores han vivido, entonces nos vienen contando este discurso. Pero en los 60 sucede que los hijos de estos, de la generación que detona el baby boom, va a empezar a tener de necesidades y preocupaciones distintas. ¿Por qué? Porque sus necesidades básicas están cubiertas. ¿Qué significa esto? Que tienen alimento, que tienen casa, que tienen recreo, que tienen estudio, que tienen espacios de socialización y demás. Entonces, al tener esas necesidades básicas cubiertas que sus papás no necesariamente las tenían, las necesidades van a cambiar o las preocupaciones van a cambiar porque ya no me preocupa que tengo que comer, ya no me preocupa que tengo que tener una casa, sino tengo otras necesidades. No sé si alguien abrió el micrófono para preguntar algo. No, continuamos. Otra cosa, parte del contexto histórico de los 60, por eso les digo que los 60 fueron una época bastante alocada, 60 inicios de los 70. Algo que va a cambiar el rumbo de la política en Estados Unidos va a ser el asesinato del expresidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, que es este señor que va aquí en la parte de atrás de este carro. ¿Cómo sucede? Está en un desfile en Dallas, si no me equivoco, y mientras iban en el carro, la verdad es que a mí no me gusta ver ese tipo de videos, pero bueno, ese video está en YouTube por todo lado. Es muy impactante cómo van en el carro y un francotirador le dispara a Kennedy en la cabeza y él cae muerto en el carro. Esto va a cambiar de forma vital o determinante la estructura o la forma en la que Estados Unidos se gobernaba. ¿Por qué? Porque Kennedy representaba un presidente más joven que tenía otros intereses, que no necesariamente estaba tan involucrado en la guerra. Con la muerte de él y con el conflicto de la guerra de Vietnam, la gente va a empezar a haber un cambio político en cuanto a Kennedy, con un discurso más pacífico, de menos intervención en espacios donde no le tocaba estar a Estados Unidos, a vamos a reclutar a la gente para que vaya a invadir Vietnam, porque en Vietnam hay un conflicto relacionado con la Guerra Fría, o en Corea, o en distintos espacios en América Latina. En los principios de los 70, entonces, luego, años después de la muerte de Kennedy, se retiran las tropas de Vietnam, que es un triunfo, entre comillas, de los movimientos contraculturales que se oponían a la guerra, y en el 73 se acaba este reclutamiento que obligaba a que la gente menor que cuando cumplía los 16 años, si no me equivoco, tenían que ir al ejército por fuerza. Y por último, que algo también va a ser determinante, que de hecho hay una película muy interesante sobre esto, sobre la renuncia del presidente Nixon en Estados Unidos. Si no me equivoco,
los presidentes en Estados Unidos que no han terminado su mandato o su periodo su periodo presidencial, perdón, fue porque se murieron antes de, pero nunca, hasta donde yo sé, alguno haya renunciado del cargo. Y Nixon tiene una presencia social en Estados Unidos bastante importante por renunciar por el caso Watergate, que son unos audios que comprometían al presidente con declaraciones que había dado sobre mensajes que mandaba, sobre decisiones que estaba tomando y que la gente no estaba de acuerdo con lo que se escuchaba en estas grabaciones. Entonces, bueno, al juntarse todo esto, vamos a tener un periodo histórico complejo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en los 60? ¿O cuál es el grupo social que va a conformar esta contracultura? Va a ser el movimiento hippie. Por eso les decía que es posible que ustedes lo hayan escuchado antes. El movimiento hippie estaba integrado o conformado por jóvenes que desarrollaban una forma de vida sin reglas o sin autoridad. Básicamente estos madres viven en un anarquismo en el que, bajo el lema de Peace and Love, que es como paz y amor, se preocupaban especialmente por alcanzar la paz mundial y proteger el ambiente. Ellos imaginaron un mundo lleno de amor, colores, igualdad y libertad para todos. Si bien el movimiento hippie, el contracultural de los 60 representa un cambio en la forma en la que la gente va a percibir cómo es vivir en sociedad, cómo va a percibir la guerra, cómo va a percibir ciertas cosas, la verdad es que en términos sociales el hippie o el movimiento hippie no aportó mucho más después de esto, ya que como aquí en la diapositiva dice que se empiezan a preocupar por el tema del ambiente, la verdad es que a partir de acá es que surgen los grupos ambientalistas y que se confunden con los hippies, pero no realmente forman parte del, pues, de este grupo, ya, porque ahorita hay gente que considera hippie, pero porque es una moda, o sea, que también los hippies tuvieron un problema en cuanto a que la gente empezó a vestirse como ellos y a comportarse y a buscar la ropa y las mismas expresiones porque se puso de moda. Entonces, el mismo movimiento contracultural se puso de moda y lo absorbió el sistema. Entonces, lentamente se fue debilitando al punto en el que ahorita es una moda y no sé, para una fiesta de Halloween la gente se disfraza de hippie o para una fiesta de disfraces la gente va disfrazada de hippies. ¿Por qué? Porque se convirtieron en un producto de mercado y perdieron ese impacto contracultural que, que tenían. En la imagen de abajo, bueno, tenemos a un hippie promedio en Estados Unidos en alguna de las manifestaciones, con una simbología muy básica, un movimiento altamente relacionado con las drogas psicodélicas, ácidos, hongos, cocaína, marihuana, todas las drogas que se les ocurran, estos madres se las metieron. Y importante también para comprender el por qué el uso de estos colores o estas imágenes por parte del movimiento hippie, porque dentro de las alucinaciones que existen al consumir sustancias, y pues estos maes estaban en un viajezote, como dice. Entonces, y pues era lo que veían. ¿Qué es lo que pasa? Producto también de este alto consumo de drogas en la época, se empieza a morir un montón de gente porque no habían como dosis reconocidas o no había eh, conocimiento cultural sobre cómo consumir ciertas sustancias. Y bueno, estos maes empezaron a explorar con sustancias que, bueno, que les pasaron la factura, incluso a grandes músicos de la época. No sé si han escuchado de Jimi Hendrix, Janis Joplin, el baterista Led Zeppelin, se me olvida el nombre. Artistas musicalmente muy grandes, que es Jim Morrison, el cantante de The Doors, que se mueren consumiendo drogas de forma sumamente irresponsable. La música rock. ¿Por qué la música rock es importante? Porque al aparecer el rock and roll en la escena musical e incorporarle el contenido ¿verdad? De la paz y amor y demás discursos, bueno, entonces varios grupos van a empezar a cobrar fuerza y lo que les decía, van a empezar a hablar sobre ciertos temas en sus canciones. Tal vez la banda más reconocida dentro de este periodo van a ser los Beatles, que de fijo los han escuchado, que se forma en 1962 y tuvo gran influencia en el resto del mundo. La banda se disuelve en los 70s, pero,
pero Lennon, incluso Paul McCartney, si no me equivoco, vino aquí a Costa Rica el año pasado. A Lennon lo mató un fan en los 80s. Ha sido una banda muy mediática y que la gente se volvió loca. ¿Cuál es el impacto de la banda? Bueno, resulta que esta banda nace en Inglaterra y aquí en América, en Estados Unidos principalmente, fue una locura el hecho de que este grupo existiera, lo que representaban, ya que era gente joven, las chicas se volvían locos por ellos, los chicos probablemente también. Entonces, el impacto que tuvo ellos en lo que decían y en lo que hacían, se vio reflejado en la forma en la que se empezaba a comportar pues, la sociedad. Otro grupo, otro movimiento importante dentro de la década de los 60 relacionado con el empoderamiento femenino que veíamos al principio, van a ser el movimiento feminista, especialmente este grupo de mujeres que intentaban visibilizar que como ya deberíamos tener nosotros en la actualidad por sentado, las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres y tienen igualdad, capacidad y condiciones para realizar cualquier trabajo. Y entonces empiezan a luchar en los 60 por adquirir derechos civiles y políticos que en su momento no tenían. ¿Ya? Entonces vamos a tener el uso por primera vez en la historia de forma medicinal, farmacéutica, el uso de anticonceptivos. ¿Cuál va a ser el impacto de esto? Bueno, el prevenir tener un embarazo no deseado, ya obtener un control prenatal. ¿Cuánta gente van a nacer? ¿Cómo van a nacer? ¿En qué condiciones? ¿Quiero o no quiero ser mamá? Todas estas cuestiones empiezan a surgir en los 60, que evidentemente se venían hablando desde antes, pero al existir medicamentos como los anticonceptivos, bueno, pues van a permitir que las mujeres tomen ciertas decisiones. El, el rechazo a las normas establecidas propició una mayor promiscuidad de la población, así que el aumento de las uniones menos estables y de embarazos no deseados se intensificaron. Entonces, es esta mezcla de, como dicen socialmente, se juntaron el hambre con las ganas de comer. Entonces, hay un auge o un explotar de la sexualidad. Todo mundo empieza a tener relaciones con todo mundo sin muchísimo control al respecto, lo que es altamente irresponsable por el tema de enfermedades de transmisión sexual, pero que para la época no se manejaba tanto. Esto va a surgir así como de forma cultural hasta los 80s, principios de los 90s, con la aparición del SIDA y el VIH, y porque se muere Freddie Mercury, el vocalista de Queen, se visibiliza el tema. Creo que su muerte va a implicar eso, pero bueno, en los 60s, el tema de la promiscuidad y tener relaciones y tener muchos embarazos no deseados, pues hicieron que se convirtiera en una necesidad el tema de usos anticonceptivos. Entonces, también vamos a tener la idea o la lucha de legalizar el aborto para también pues, evitar esos embarazos no deseados. Si no me equivoco, el aborto en muchas partes del mundo, bueno, es legal hace muchos años. Aquí en Costa Rica sigue siendo un pleito en la Asamblea. Ustedes sabrán cuál es su posición ideológica al respecto, pero bueno, es una discusión que se viene dando hace mucho tiempo. No fue algo que se inventaron las chicas hace 2 años o hace 10 años, sino que bueno, es evidente que tienen más de 60 años de estar luchando por, por poder elegir sobre su propio cuerpo. El tema de la igualdad étnica, como les mencionaba al inicio de la presentación, en 1963, Martin Luther King inició la lucha por la igualdad de los derechos de la población negra en Estados Unidos, con uno de los discursos tal vez más populares que se los podría pasar al grupo para que lo escuchen, que se titula I Have a Dream, que significa yo tengo un sueño, en el que él habla de que él tiene un sueño, de que va a existir un Estados Unidos en el que no haya violencia para las poblaciones afrodescendientes o afroamericanas o negras, la denominación que nosotros o la gente negra se sienta cómoda al respecto. Y bueno, ellos hablan de esto, ¿verdad? De tener una igualdad por los derechos, tema que ha sido altamente mencionado, tal vez no sé, como a mitad de la cuarentena con el asesinato policial de este muchacho George Floyd, y que la gente se tiró a las calles. Y bueno, el discurso de Martin Luther King siempre ha estado presente en la gente que busca eh, la igualdad entre los derechos políticos y civiles
de la gente negra. La otra figura que no puse una imagen en la presentación va a ser Malcolm X. Malcolm X es el equivalente o la contraparte de Martin Luther King, que si bien tienen los mismos ideales o quieren el mismo fin, la forma en la que lo hacen va a ser diferente. Malcolm X tal vez va a ser un político más de izquierda, que más que va a buscar que la gente, más allá de buscar la igualdad, sino va a buscar que se rompa esa estructura, ese sistema que oprime a la gente, que oprime tanto a blancos como negros, pero evidentemente en un contexto en que el negro era mucho más oprimido. Y hasta acá, con el proceso de la contracultura, con la década de los 60, no sé si tienen alguna duda, un comentario, algo que hayan escuchado al, al respecto